como también y siempre lo va a hacer la llegada de Francisco a Bolivia. Y para hablar de esto, para hablar de todo lo que implica Francisco en nuestros corazones, en el mundo católico y en el mundo en general, es que vamos a tomar contacto con Monseñor Jesús Juárez, a quien para mí en particular es muy agradable dar la bienvenida. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué lindo poderle entrevistar. Muy buenas noches, María René. Es para mí también una alegría poderme dirigir a través de Cadena A toda la nación. Un cordial saludo, buenas noches y a tu disposición. Monseñor, yo quiero escuchar su descripción de quién es Francisco. ¿Quién es él? Bueno, para mí el Papa Francisco es un extraordinario representante de Jesucristo aquí en la tierra como su vicario, que nace de una zona muy cercana a nosotros, como es Buenos Aires, la Argentina. Ha crecido en un ambiente familiar agradable y formativo, y sobre todo ha sido un gran pastor, un gran párroco, podemos decir, y de esta manera ha sido preparado por el Señor para darle esta gran tarea, para ser el pastor universal a imagen de Jesucristo, el buen pastor. Y yo creo que toda la experiencia que él ha acumulado en sus años de formación de jesuita, después como profesor, como párroco, como pastor, lo ha desarrollado como obispo cardenal y ahora lo está haciendo como papa. Ahora, si hablamos del Papa Francisco, yo quisiera que me diga usted qué es el Papa Francisco para la Iglesia Católica. He leído muchos artículos, muchos perfiles donde se dice que Francisco es el renovador. Francisco realmente es un renovador de la Iglesia Católica, sobre todo en el campo pastoral. Él es un gran pastor cercano a la gente, que quiere estar en medio del pueblo, y por eso muchas veces él ha insistido en que nosotros, los sacerdotes, los obispos, debemos tener el gusto de oler a pueblo, de estar en medio de la gente, dándole cercanía, ternura, manifestándole ese amor inmenso que Dios Padre tiene a cada uno de sus hijos a través de Jesucristo. Y es un gran padre, un papá, que da ilusión, esperanza a sus hijos, que le lanza retos, desafíos, y que nos invita a volver a las fuentes del Evangelio para ser la Iglesia de Jesús en medio de los pobres, con los pobres y para los pobres. ¿Por eso viene a Bolivia? ¿Por eso se incluye a Bolivia en este viaje pastoral en Latinoamérica? Sin duda, porque Bolivia es un país lejano desde las zonas del Vaticano, de Roma. Bolivia ha tenido momentos muy fuertes de sufrimiento, de dolor, de pobreza. Bolivia ha estado siempre en el corazón del Papa Francisco desde que era provincial de los jesuitas y que tuvo la oportunidad de visitarnos en varias oportunidades, y por eso tiene una cercanía con obispos, con el señor cardenal, con la misma Compañía de Jesús. Y yo creo que Bolivia, también por su carácter pluricultural y multiétnico, es también algo que al Papa le llama la atención, y por eso viene a visitarnos. ¿Por qué Cuba, Monseñor? ¿Por qué Cuba? Déjeme insistir para que me pueda escuchar. ¿Por qué Cuba? Cuba en septiembre. Bueno,
Cuba en septiembre porque ha sido realmente un país que ha sufrido muchísimo, sobre todo el tema del bloqueo, el tema de un régimen también distinto a otros países latinoamericanos. Cuba, un pueblo pobre también, pero un pueblo alegre, creyente, que a pesar de las dificultades que ha tenido en el campo religioso y social, ha mantenido la fe, y creo que es toda una ilusión y una esperanza para el pueblo cubano, que así como lo hizo el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, también venga este nuevo pastor con un nuevo estilo, con más cercanía, que nos habla con un lenguaje que todos entendemos, de ternura, de misericordia, de estar con la gente en los momentos más importantes de la vida, y sobre todo con llevar con ellos los problemas de cada día. Monseñor, el Papa Francisco y el Medio Oriente. Se me ha quedado grabada en la retina y también en el corazón esa imagen cuando estaba el representante de Israel y estaba el representante palestino orando en un patio del Vaticano con el Papa Francisco. Sobre todo también en el mismo Israel, plantando un árbol simbólico, el árbol de olivo, que es símbolo de la paz, que es símbolo de encuentro y de reconciliación entre hermanos. Y en el Vaticano orando, pues, a un mismo Dios, porque tanto judíos, musulmanes como católicos adoramos al único Dios verdadero, uno y trino, y la fe en un Dios que es liberador, que es Padre, que es también guía, une a aquellos líderes que tienen que velar por el bien del pueblo que le ha sido encomendado. El Papa Francisco y temáticas que han sido siempre difíciles, siempre complicadas, sobre todo para la Iglesia Católica. El Papa Francisco diciendo que él no era quien para hablar de una persona que era gay en su momento. El Papa Francisco ayer reivindicando que nosotras, las mujeres, ganemos igual por similar tarea que los hombres. El Papa Francisco abogando también por la libertad en todos los momentos. Bueno, el Papa Francisco es muy respetuoso con las personas, y sobre todo él se guía por este principio de Jesús en el Sermón del Monte, según leemos en el Evangelio de Mateo: no juzguéis y no serán juzgados. Con la misma medida que midan, serán medidos. Y es por eso que lo que importa no es las apariencias de una persona, sino también el conocimiento profundo que debemos tener de cada persona, de cada naturaleza humana. Y por eso el Papa es cauteloso en estos temas y recuerda la doctrina fundamental de la Iglesia Católica. Nosotros también, los obispos bolivianos, en la carta pastoral que dirigimos al pueblo, los católicos en la Bolivia de hoy, se habla del tema. Y no se condena a estas personas, se les recuerda cuáles son sus deberes morales y sobre todo el amor que Dios Padre tiene hacia cada uno de sus hijos. Y se condena cuando uno quiere excluir o marginar a ciertas personas. Lo mismo con el tema de la mujer. Volviendo al libro del Génesis, el Señor ha creado en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer, con una complementariedad, con una necesidad del uno del otro para poder llevar adelante el mandato recibido.
crezcan, multiplíquense. Y por eso es fundamental que el amor de un hombre y una mujer den lugar a la vida. Y qué hermoso en estos días que estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, cómo Dios escucha el clamor de su pueblo y lo salva de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la verdadera libertad, haciendo con su pueblo una alianza. Esa alianza que después complementaría con Jesucristo, la nueva alianza en su sangre. Y recordaremos siempre esas palabras tan hermosas del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: para ser libres nos ha liberado el Señor. Y si es algo que caracteriza a la persona humana, es la libertad. Si no somos libres, no seríamos responsables de los actos que nosotros como personas realizamos. Y en este sentido se necesita una verdadera educación de la libertad para no convertirla a veces en libertinaje. Monseñor, revisando la agenda que cumplirá el Papa Francisco en Bolivia, encontramos que se dará cabida, abrazará a entes sindicales, también acudirá a Palmasola. ¿Cuál es el mensaje con el que viene Francisco? El mensaje que nos trae Francisco, yo creo que está claro: es fortalecer la fe de todo bautizado, fortalecer la vida cristiana de todo católico para que testimonie a este Jesucristo que nos ama y se entregó por nosotros. El Papa Francisco nos va a repetir que somos misioneros, que como buenos pastores debemos ir en búsqueda de las personas más alejadas, más necesitadas. Y qué hermoso es que le hable a los movimientos populares de la dignidad de la persona, del trabajo digno y bien remunerado, de la responsabilidad que se tiene el trabajador con la empresa, también la justa distribución de la ganancia que pueden tener los empresarios compartidos con los trabajadores en una economía verdaderamente de solidaridad. Y qué lindo no recordar esas palabras que el Papa Francisco ha recordado en varias oportunidades a los que están privados de la libertad. ¿Quién les puede separar del amor de Jesucristo? Ni esas mismas rejas que ustedes están viendo, porque el Señor ha sido ungido para dar un mensaje de liberación, de esperanza a aquellos que se encuentran oprimidos por cualquier dolor o están privados de alguno de sus derechos. Monseñor, le agradezco mucho que haya abierto este espacio para dialogar con nosotros. Un fuerte abrazo y ciertamente estamos esperando a Francisco. Buenas noches. Muchas gracias. Y ojalá que oremos por esta visita pastoral, que sea una verdadera primavera y que crezcamos en la fraternidad, en la unidad y en la reconciliación que tanto necesita nuestro pueblo. Buenas noches, que Dios le bendiga. Gracias, María René, y siempre a tu disposición. Un cariño, Monseñor. Buenas noches. Bueno, pero la visita del Papa, así como tiene este aspecto cargado de esperanza, de fe, de amor, de entrega, de mensaje cristiano, de fortaleza bíblica, tiene también todo un aparataje detrás. Seguridad, transporte, concentración de gente, bueno, ¿qué le digo? Para hablarnos de ello y más está con nosotros el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por la invitación, buenas noches y bueno, un gusto estar acá. Mire, anoticiada de que el Papa Francisco hará una escala, visitará el lugar donde fueron encontrados, por ejemplo, los restos del sacerdote jesuita Luis Espinal. No le voy a mentir, se me contrajo el corazón, dije, qué sensibilidad. Sí, va a ser el miércoles 8 de julio
El mismo día de la llegada, en esas 6 horas que está en La Paz. Sí, él llega a las 16:15, va a llegar al hangar presidencial en el Alto, ahí va a hacer un saludo a la población, que seguramente se va a juntar allá. Posteriormente va a salir del aeropuerto rumbo a la ciudad de La Paz a las 17:30 y alrededor de las 17:45 se tiene previsto que él va a estar en el lugar, en Achachicala, donde fueron encontrados los restos de Lucho Espinal. Hará una ofrenda floral y una oración. Entonces, yo creo que es un reconocimiento muy merecido a Lucho. Creo que para todos quienes nos formamos también en las ideas de Lucho Espinal, es una ocasión muy emotiva. Claro que sí, y bueno, qué bueno que sea el primer papa latinoamericano, además un papa que está pues reverdeciendo lo que fue la teología de la liberación. La visita a Bolivia es una demostración de ello, ¿no? El encuentro con entes sociales, con trabajadores, con detenidos. Uno dice, aquí hay un discurso diferente, un testimonio diferente. Sí, porque además eso coincide plenamente con el mensaje que también daba Lucho Espinal. Él era parte de esa teología de la liberación, de la opción preferencial por los pobres, y bueno, creo que ha formado a mucha gente, a generaciones, ha formado en ese mensaje. Entonces, qué bueno que sea el Papa Francisco el que vaya a rendirle un homenaje y recordar a Lucho Espinal. Eso va a ser el miércoles 8 de julio. Estábamos a las 17:30, más o menos que se rinde este recordatorio a Lucho Espinal. Después, 18. Bueno, él llega a las 18 llega al Arzobispado de La Paz. En San Jorge. Sí, y luego a las 18:15 realiza una visita al presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno, porque si bien es una visita pastoral, sin embargo también es una visita de un jefe de Estado, porque el Papa Francisco tiene ese rango de jefe de Estado y por supuesto que se le va a rendir todos los homenajes correspondientes a un jefe de Estado, ¿no? ¿Cómo va a ser este traslado? Disculpe que le interrumpa. ¿Cómo va a ser este traslado? ¿Este traslado va a ser en papamóvil? ¿Va a ser en auto blindado? La gente quiere verlo. Todos, bueno, los que pasamos los 40 y recordamos lo que fue la visita del Papa Juan Pablo II. Que fue el año 1988. 88. Sí. Bueno, pero claro, lo vimos pasar fugazmente, todos corrimos, todos teníamos esa ilusión, esa esperanza. ¿Cómo va a circular, por ejemplo, en La Paz el Papa Francisco? Bueno, él va a tener un papamóvil tanto en La Paz como en Santa Cruz, ¿no? Que son las dos ciudades que va a visitar. Y mire que además él ha pedido un vehículo sencillo, aparte del papamóvil, un vehículo sencillo, ¿no? No quiere... Pero blindado, me imagino. La seguridad del Papa es la seguridad del Papa, ¿no? Sí, por detalles de seguridad eso no puedo informar, pero le puedo decir que él ha pedido un vehículo muy sencillo, en el que puede hacer también algunos traslados. Y bueno, realiza esa visita a las 18:15 del día miércoles 8. Luego va a tener un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Catedral Metropolitana. Luego sube al Aeropuerto Internacional del Alto y va hacia Santa Cruz, ¿no? Es cortita la visita a La Paz y vale la pena reiterar el porqué, entre varias cosas, por supuesto, opciones y agendas, pero el tema físico del Papa, la condición física del Papa Francisco, el hecho de que solamente tenga un pulmón, por supuesto que ha tenido que incidir. Sí, y claro, el lugar, digamos, central de la visita del Papa va a ser Santa Cruz, ¿no? La ciudad de Santa Cruz, donde va a estar más tiempo. Va a estar allá alojado en la casa del cardenal y desde allí va a moverse hacia distintos lugares, hacia lo que es la misa grande que va a realizar, que va a ofrendar. Al final, ¿dónde va a ser? Porque se ha dicho Cristo, Cambódromo, se ha hablado de otros lugares, del Trompillo también. Sí, que el Trompillo fue el lugar donde Juan Pablo II del año 1988 ofició la misa. Sí. Entonces hay ese antecedente importante sin duda. Y bueno, ese es un detalle que sí, seguramente con el transcurrir de los días finalmente... ¿Cuándo el Vaticano confirma la agenda?
Bueno, ya la está confirmando en estos días a través de la Cancillería. Y bueno, ese día jueves 9 de julio, el Papa va a tener un encuentro con sacerdotes, religiosas y seminaristas en el Coliseo Don Bosco, en Santa Cruz. Y posteriormente, a las 17:30, se va a trasladar a la Expo Cruz, donde va a tener un encuentro una reunión con movimientos sociales de Bolivia, Latinoamérica y otras partes del mundo que van a arribar sus representantes a la ciudad de Santa Cruz. En realidad ellos van a estar reunidos desde el 7, 8 y el 9, que es el encuentro con el Papa y con el presidente Evo Morales, que también va a participar en ese momento, para escuchar el mensaje del Papa, pero también para hacerle conocer las conclusiones a las que arribe en ese encuentro mundial de movimientos sociales y populares, ¿no? Esto el 9. El 9 de julio, sí, el jueves 9 de julio. ¿no? Bueno, me imagino que va a estar extenuado después de esos encuentros tan importantes. Sí, ¿Luego? Va a ser el fin de la jornada, después de ese encuentro con movimientos sociales, y el viernes 10 de julio, él, va a visitar el recinto penitenciario de Palma Sola en la mañana. Posteriormente va a tener una reunión con los obispos de Bolivia en la parroquia de la Santa Cruz de esa ciudad. Y finalmente la ceremonia de despedida, ya eso de la 1:45 en el aeropuerto de Viru Viru, y a la 1 tiene prevista ya su salida, ¿no? Rumbo al Paraguay. ¿Cuánta gente movilizará el Papa Francisco? He escuchado al ministro de Gobierno decir, que se prevé la llegada decía él, por lo menos unos cientos de miles de extranjeros. He escuchado al embajador argentino en Bolivia decir que viene el norte argentino a verlo al Papa, por supuesto. Sí. ¿Qué previsión tiene el gobierno boliviano? Bueno, imagínese, María René, si un Papa como Juan Pablo II, que era polaco, ¿no? Movilizó una gran cantidad de gente el año 88. Imagínese lo que va a pasar con un Papa latinoamericano, ¿no? Un Papa argentino, además. De acá al lado de Argentina, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser una gran cantidad de gente. Yo no me animo a hacer un estimativo, pero bueno, el sentido común nos dice, va a venir mucha gente. Sí, y creo que tenemos que tomar todas las previsiones como para que esa visita sea exitosa, sea una visita que, nos llene de alegría. En esto, muchas coincidencias de pensamiento. Hemos estado escuchando los mensajes pastorales de Francisco y podemos decir que hay muchas coincidencias, ¿no? Francisco ha condenado lo que él denomina el capitalismo salvaje. Francisco condena lo que es la depredación de la madre naturaleza, que nosotros denominamos la madre tierra. Francisco aboga por el derecho al trabajo, por el derecho a la vivienda, por el derecho a la tierra. Francisco se ha pronunciado abiertamente contra escaladas belicistas que se están dando en varios lugares. De manera muy mundo, clara, ¿no? muy clara. Sí. Viceministro, aprovechando que usted se encuentra acá, hablemos de mañana. Sí, 1 de mayo. 1 de mayo, y todos sabemos que esto empezará tempranito, tipo 7, las malas lenguas nos han dicho que tipo 7 el presidente hará un importante anuncio. ¿Oficializa que el incremento? El incremento salarial. El incremento 8.5% a la masa salarial, que se va a distribuir según los sectores. Por ejemplo, en el sector de salud va a ser inversamente proporcional. Esto es, para los que ganan más habrá un menor incremento, para los que ganan menos un mayor incremento. Ese 8,5% se distribuye, por lo tanto, en función de los distintos haberes básicos que existen en el sector. 15% incremento al salario mínimo nacional, lo que va a colocar el salario mínimo nacional en algo así como 1.560 bolivianos, que son más de $200, y ponen también a Bolivia muy cerca ya de los países de la región, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Perú, en cuanto se refiere a los niveles del salario mínimo nacional, con un agregado. ¿Cuál? Que el costo de vida en Bolivia es menor al de esos países, ¿no? El costo de vida en Bolivia es menor al de Chile, es menor al de Perú, al de Paraguay, al de Argentina. Entonces, eso significa que el poder adquisitivo del salario de los trabajadores puede ser un poquito más, Sí. Ahora, dentro de esto, la jornada no termina ahí, los anuncios no terminan ahí. Hemos hecho seguimiento, altos ejecutivos de Repsol
han dicho que acompañarán al presidente en importantes anuncios que hará en Tarija o en La Paz. En Tarija. En Tarija, por la tarde. Pero sigamos un poquito en la mañana, si me permite. Muy bien, muy bien. Gran movilización, gran. Sí, en la mañana el presidente va a estar junto con los trabajadores, pues en Palacio de Gobierno, promulgando el decreto de incremento salarial, ¿no? En estos dos componentes que le dije, el incremento a la masa salarial y el incremento al salario mínimo nacional. Posteriormente, ha terminado ese acto que se va a realizar en Palacio a primera hora de la mañana, el presidente se va a dirigir a Miraflores, a la nueva sede de la Confederación de Trabajadores en Luz y Fuerza, que queda cerquita de la Plaza Uyuni, para inaugurar esa nueva sede y participar de un ampliado de los obreros eléctricos, de los obreros de Luz y Fuerza, que van a tener allá. Y eso va a terminar más o menos al mediodía. Y luego el presidente se va para Tarija, va a estar en el campo Margarita, y bueno, en la tarde él va a hacer interesantes anuncios para el país. ¿Muy interesantes? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál interesante? Sí. Porque, claro, uno dice, está viniendo la pesada de Repsol, está yendo el presidente, algo fuerte hay. Sí, sí, pero hay que dejar que el presidente sea quien haga el anuncio, ¿no? No, vamos a respetar, pero es bueno más o menos vislumbrar. Sí, no, yo le digo que van a ser importantes anuncios para lo que es la continuidad del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, en fin, creo que... ¿Se habla mucho de un incremento en la posibilidad de capacidad de producción boliviana? María René, dejaremos al presidente, sí, dejaremos que el presidente haga estos buenos anuncios para el país. Parece que las malas lenguas algo sabían. Y bueno, viceministro, le agradezco mucho que esté con nosotros y el tiempo que nos ha dedicado para darnos detalles, por un lado de la visita de Francisco y todo lo que representa, y por otro lado darnos esas pistitas, porque estamos tejiendo para saber cuáles serán los anuncios que hará mañana el presidente del Estado Plurinacional. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, María René, y un gusto como siempre.